Shalom a todos los ciudadanos de Israel. Quiero darles una breve actualización diaria y responder algunas de las preguntas principales que me han hecho. Intentaré hacer esto tan seguido como sea posible, aunque no prometo que sea diario, pero lo más seguido que pueda. Primero, la pregunta que llega con más frecuencia: ¿por qué ahora? No es algo que haya surgido de repente. Esta directiva la di al mando de seguridad hace más de medio año, el 24 de noviembre. La tengo aquí conmigo. Es una orden para eliminar el programa nuclear iraní. Esta directiva llegó poco después de eliminar a Nasrallah. Estaba claro para mí y para otros que, con la eliminación y ruptura del eje iraní, que fue la base para destruir a Israel, Irán aceleró rápidamente su programa nuclear. Eso es precisamente lo que hizo. Avanzó en pasos claros que identificamos para crear armas nucleares reales. No solo material fisible, sino el sistema necesario para fabricar bombas. Fue necesario actuar. Fijé la fecha de operación para finales de abril de 2025 por varias razones, pero no pudo ejecutarse en esa fecha exacta. La fecha final fue establecida en consulta conmigo, con el jefe del Estado Mayor y el ministro de Defensa, y decidimos el día que hemos visto. Por lo tanto, esta operación no es un hecho fortuito ni se debe a razones menores. Es por una causa clara. Como dije en la reunión del alto mando, si Irán obtiene armas nucleares, simplemente no existiremos aquí, no sobreviviremos. Por eso es nuestro primer objetivo. No es el único, porque paralelamente Irán también está desarrollando misiles balísticos. Tras golpear su ritmo de avance, esta operación también busca acelerar la destrucción de su sistema de fabricación, que podría producir 300 misiles balísticos al mes. Esto significa 10.000 misiles en 3 años y 20.000 en 6 años. Una amenaza existencial. Hemos decidido que no podemos esperar más. Es la hora de actuar. Es las 12. Por eso esto no se hizo en el último momento, sino tras una preparación extensa. Puedo decir que desde hace más de 40 años, desde 1982, escribí en uno de mis libros que la mayor amenaza para la humanidad, para Israel y nuestro país, sería el terrorismo nuclear de grupos terroristas que podrían armarse con armas nucleares y amenazarnos a nosotros y a otros. Hace 25 años, Ron Dimmer me dijo en el primer día que se unió a mi equipo: ¿cuál es la mayor amenaza en tu opinión? Le respondí que era la eliminación de la amenaza nuclear iraní. Si no lo detenemos, no estaremos aquí. No logré reunir el apoyo necesario en mis mandatos anteriores, especialmente en 2011 y 2012, cuando intenté llevar a cabo ataques israelíes y no pude lograr la mayoría necesaria. La situación ha cambiado hoy, y lo digo con gratitud. En nuestro alto mando, todos comprenden la necesidad. Hubo dudas y vacilaciones, especialmente sobre nuestras capacidades y sobre el precio que pagaríamos. Siempre digo, no hay guerras gratuitas, ni cenas gratis, siempre hay un costo. Respecto a nuestras capacidades, esta pregunta se ha ido respondiendo semana a semana con un trabajo extraordinario del Departamento de Inteligencia, del Mossad, de la Fuerza Aérea y del Ejército de Israel. Los resultados los vieron ayer y hoy, un trabajo heroico en tiempo real. Esto eliminó las dudas sobre nuestras capacidades y sobre el precio. Sí, habrá un costo, y nos preparamos para reducirlo de distintas formas que no detallaré aquí. Pero es importante que ustedes, ciudadanos de Israel, entiendan. No se dejen llevar por la euforia. Como dijo con razón el general Amir Baran, debemos tener humildad y responsabilidad. La responsabilidad de todos es escuchar las instrucciones
y estar en los refugios seguros, porque queremos minimizar las bajas tanto como sea posible. Esto es parte de la victoria. Otra pregunta importante es, ¿qué pasa con América? ¿Nos deja solos? ¿Está en contra? ¿Está con nosotros? Cuando esa pregunta surgió en el gabinete en un foro reducido, respondí que espero sinceramente que Estados Unidos no se oponga. Pero no tenemos otra opción. No es un asunto de 0 o 1. Si no recibimos apoyo estadounidense, no podremos atacar, y entonces todos moriremos porque no funcionará. Por eso, aunque el apoyo no sea perfecto, debemos actuar. Ya hemos cambiado la dirección del armamento iraní. Estados Unidos debe apoyar o al menos no oponerse y dejarnos manejar el asunto con responsabilidad. Hemos estado en contacto estrecho con ellos, en muchas conversaciones y reuniones. No todos lo saben, pero esto es muy importante. No me atribuyo a hablar en nombre de Estados Unidos. Ellos toman sus propias decisiones, firmes y claras. El presidente estadounidense ha dejado claro que Irán no debe tener armas nucleares ni la capacidad para fabricarlas. Considero que esta política estadounidense se ha agotado y ahora es nuestro derecho exclusivo implementarla. He hablado con líderes internacionales, el primer ministro de India, Modi, la canciller alemana, Scholz, el presidente de Francia, el líder británico, Stimmer, y otros. Todos reconocen nuestro derecho a defendernos de amenazas existenciales. No puedo decir cuánto tiempo durará esta operación. Será lo necesario para eliminar la amenaza. No quiero entrar en detalles sobre la instalación subterránea de Qom o sobre otros objetivos. No puedo revelar todos nuestros planes, pero estamos atacando al máximo posible el programa nuclear y las capacidades de producción de misiles balísticos. Quiero enfatizar que, ciudadanos de Israel, aunque intentamos afectar los lanzadores y misiles que actualmente nos amenazan, el objetivo principal es destruir la capacidad futura de producción de miles y decenas de miles de misiles. Esto incluye atacar las instalaciones sobre la superficie, y eso es crucial. Finalmente, respecto a las represalias que se esperan, quiero decir que sí vendrán ataques contra nosotros. Hemos golpeado fuertemente el liderazgo iraní y a los principales responsables del programa nuclear. El ejército y la fuerza aérea hicieron un trabajo heroico y en tiempo real. Esto ha generado caos en Irán. Están organizándose para responder. Les pido a todos, cada uno de ustedes, que hagan todo lo posible para protegerse, a sus familias y a su entorno. Que se resguarden en los refugios. Juntos podemos lograrlo. Hace poco, en una reunión en octubre, parecía que estábamos frente a una destrucción total por el eje iraní y su terrorismo desquiciado. Creo que el éxito en este frente también tendrá un impacto positivo en la situación en Gaza y en los secuestrados. Estamos decididos a eliminar este eje. Hemos hecho un trabajo excelente golpeando duramente a Hezbollah y a Hamas y también a Irán directamente. Pero lo que hacemos ahora es a un nivel totalmente diferente y puede cambiar la historia, asegurando no solo nuestro futuro, sino un Medio Oriente distinto. Más adelante hoy hablaré directamente al pueblo iraní. Creo que hay grandes oportunidades si actuamos con responsabilidad y fuerza. Podemos marcar un giro histórico en la historia de Israel y del país. Les agradezco por su apoyo y cooperación. Reitero, juntos nos mantenemos firmes y juntos, con la ayuda de Dios, venceremos. Así es, amigos. Israel ha lanzado un ataque aéreo a gran escala contra Irán en la madrugada del 13 de junio de 2025. Aquí los detalles clave. La Fuerza de Defensa de Israel, FDI,
lanzaron la operación denominada Rising Lion, apuntando a instalaciones nucleares como la planta de enriquecimiento de uranio en Natanz y sitios militares críticos, incluida Teherán y otras regiones estratégicas. Los bombardeos eliminaron al menos a 3 altos oficiales iraníes: Hossein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria; Mohammad Bahri, jefe del Estado Mayor; y Amir Ali Khalizadeh. También murieron 2 científicos nucleares prominentes. Como respuesta, Irán lanzó más de 100 drones hacia Israel, muchos interceptados por sistemas de defensas israelíes. También Israel movilizó tropas, cerró su espacio aéreo y advirtió que la operación podría durar varios días. Internacionalmente, se han activado movimientos de fuerzas navales, especialmente de Estados Unidos, y surgieron reacciones diplomáticas intensas, con llamados urgentes a evitar una escala regional. En resumen, Israel atacó recientemente a Irán y las tensiones se encuentran en uno de sus niveles más altos en décadas, con un riesgo significativo de escala regional.